Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 16 de julio del año 2024. Vamos con notas rápidas. Historias breves. Bueno, tras el reciente intento de magnicidio contra Donald Trump en Butler, Pensilvania, el nuevo equipo de seguridad del servicio secreto de Donald Trump se conforma únicamente de hombres. Ni una sola mujer después del desastre en Butler, Pensilvania. La exfeminista Sarah Hoff, o Sarah Winter, publicó de hecho un artículo relacionado con el hecho innegable de que las damas no tienen la capacidad para afrontar situaciones de estrés o de peligro extremo. Considera que la ideología feminista, al tratar de masculinizar a las mujeres y ponerlas en cargos o en condiciones anteriormente ocupados por hombres, es un despropósito que limita el rendimiento de tareas como policía, ejército, seguridad y obviamente el servicio secreto. Pues sí, prácticamente las personas en común, los medios de comunicación oficiales, no quisieron destacar cómo es que una de las mujeres que conformaba el servicio secreto, la seguridad de Donald Trump en Butler, Pensilvania, pues entró en pánico al escuchar los disparos y en vez de abalanzarse a proteger con su propio cuerpo al expresidente de los Estados Unidos, pues asustada se llevó las manos a la cabeza y permaneció separada o lejana a Donald Trump. Entonces sí es muy notorio esto y pues parece ser que es una de las muchas muestras de cómo va a haber cambios en la administración. Otra cosa que también se estaría analizando es si el gobierno de Donald Trump pues no va a tener la participación de mujeres en cargos sobre todo de riesgo. Vamos con otra nota. Donald Trump promete bajar los impuestos de los estadounidenses, lo cual siempre es bueno para detonar la generación de nuevos empleos, para generar una ola de emprendimiento de nuevas empresas. Donald Trump propone también reducir los impuestos a las propinas, porque en Estados Unidos existen impuestos también contra las ganancias de los trabajadores en propinas. Reducir el gasto público, es decir, el costoso aparato de armas, de proyectos del gobierno, de cosas que han sido incluso lamentables para el pueblo estadounidense, bueno, y para el mundo, también se estaría dando una importante reducción del gasto público, cosa que no hemos visto en México. Ojalá hubiera una reducción del gasto público y hoy se descubre, hoy vamos a hablar de cómo López Obrador ha endeudado horriblemente a México, generando un déficit fiscal que supera ya los más de 600 mil millones de pesos. 600 mil millones de pesos. Donald Trump también planea aumentar los aranceles en contra de las importaciones, sobre todo desde China, y en el caso de México parece ser que seguiremos siendo socios económicos importantes. Sin embargo, planea sellar la frontera con México para frenar el avance de migrantes no regulares, de migrantes ilegales y también de posibles amenazas a la seguridad interior de Estados Unidos. Bueno, vamos con otra nota. En España, concretamente en la ciudad de Barcelona, historiadores hallaron documentos en que 14 abogados defendían a una mujer de nombre Caterina Freixa, acusada de brujería en el siglo XVII. Esto lo anunció la Universidad UPF. Se le acusó de realizar un maleficio al hígado de un niño, incluso de extraerle el hígado sin siquiera generarle una incisión. Bueno, la forma en la que presentan el artículo es que eso era una superstición y que era un problema porque pues esta mujer fue acusada, era una mujer por cierto de clase alta, no se puede negar que había la justicia para todos sin importar la clase social,
pero que pues se le había acusado de brujería y es tendiente, a pesar de los documentos, es tendiente a pensarse que pues era una acusación falsa. En un mundo que está tan descreído de cualquier práctica de brujería o de cualquier práctica de envenenamiento o cosa por el estilo, pues dicen que era algo parte del oscurantismo, de creencias de aquel entonces, pero pues también hay que decirlo, en el presente la particular predisposición al ateísmo y a la incredulidad ha permitido el florecimiento de distintas sectas o cultos demoníacos. Vamos con nuestra siguiente nota, brujería. Pues una persona reconocida, no sé si sea actor o cantante, llamado Coco Levi, hijo de la actriz y presentadora de televisión ocultista Talina Fernández, ya fallecida, dice haber estado recurriendo a la invocación de los muertos, un pecado grave, al espiritismo. Dice que ha estado consultando con una medium para comunicarse con su hermana y también, con su madre Talina Fernández, y también ha estado intentando comunicarse con el espíritu de su hermano Pato Levi. Sin embargo, esto dice que no ha sido posible, que no hay respuesta por parte de su hermano. Ahí tienen nuevamente personalidades que influyen en la vida de algunas personas. Como consejo, que son, entre comillas, las celebridades de México, celebridades muy opacas, por cierto, pero que tienen un mal mensaje para la población mexicana sobre que deben de andar buscando la invocación de los muertos, que es un pecado gravísimo. Si de por sí la mayoría de la población mexicana realiza rituales demoníacos, como poner altares u ofrendas a distintas entidades malignas por las fechas de noviembre, pensando que sus difuntos regresan desde el más allá a comer los alimentos que les ponen en una supuesta ofrenda a la usanza antigua de los indios caníbales de Mesoamérica. Fue grabado un hombre que balaceó una casa en Neucalpan, esto en el Estado de México, gobernado por Morena, le disparó a una casa en 10 ocasiones, después huyó en una motocicleta a toda velocidad. Se investiga, pues, por qué ocurrió esto. Hallan 3 cuerpos dentro de la cajuela de un taxi, esto en Chilpancingo, Guerrero, gobernado por Morena. El día de ayer, y no debe de confundirse, el día de ayer les comuniqué que también en la cajuela de un automóvil en Acapulco, también en Guerrero, fueron encontrados 3 cadáveres. Entonces, una masacre tras otra es lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero, gobernado por el crimen organizado, ligado al partido Morena. Es un estado en que incluso la gobernadora de Chilpancingo, la alcaldesa de Chilpancingo, fue exhibida, reunida con Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos. En Perú, lamentablemente, fallecieron 21 personas en la caída de un autobús al vacío, esto en los Andes. También se reportan 20 heridos, 20 sobrevivientes, pero heridos. En El Salvador, miles de menores de edad pertenecientes a los grupos pandilleros conocidos como los Mara Salvatrucha han sido detenidos. Sin embargo, la organización no gubernamental vinculada a George Soros, Human Rights Watch, dice que deberían de recibir un trato especial, pese a ser asesinos. La discusión de los gobiernos que han tenido un efecto favorable contra las bandas criminales no toman en consideración la minoría de edad, debido a que esos jóvenes han cometido delitos que corresponden a un adulto, por tanto deben de ser enjuiciados como adultos. Es una opinión que también ha estado proponiendo como una reforma al sistema judicial, en el caso de Argentina, el presidente libertario Javier Milei, y creo que va a tener buen resultado como el que tuvo Nayib Bukele en El Salvador. Vamos con nuestra siguiente nota. Directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos de Norteamérica dice asumir toda la responsabilidad tras el atentado contra Donald Trump. Pues sí, tienen que asumir la responsabilidad. Sin embargo, en las explicaciones aún no se tiene un responsable o un culpable. En redes sociales comienzan a circular las versiones de que se facilitó. Pudo ser una negligencia, pero también se pudo haber facilitado el acceso al atacante contra Donald Trump con un rifle de mira telescópica.
En Estados Unidos declaran culpable de corrupción al político demócrata Bob Menéndez. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, admite la renuncia de su colaborador más cercano, Gabriel Attal. Hallan restos humanos que podrían ser del desaparecido Ricardo Meneses, un joven que desapareció en el estado de Puebla, gobernado por el partido Morena. Diluvio desinformativo. Las cadenas de televisión de los Estados Unidos no aprenden la lección y siguen especulando cosas, siguen diseminando comentarios o teorías que pues no están al menos reconocidas por la autoridad oficialmente. Por ejemplo, la cadena de televisión CNN o la CNN especula que el atentado de Donald Trump pudo haber sido ideado por Irán. Qué curioso que intenten relacionar directamente a Irán, que está tan lejos, que tiene poca operatividad en los Estados Unidos, y no quieren vincular a otras personas que son del Estado de Israel, que son los dueños de la mayoría de los periódicos y de las cadenas de televisión de Estados Unidos, personas del Estado de Israel o del gobierno israelí, y que particularmente muestran un odio o una animadversión total contra el candidato republicano, pues ni siquiera han considerado destacarlo en sus portadas, y lo que destacan en sus portadas dicen tiroteo, no reconocen, no quieren reconocer un atentado contra Donald Trump porque dicen que le favorece políticamente y su candidato pues es el otro, ¿no? Digo, con sus actos lo revelan. En Paraguay fueron decomisadas más de 4 toneladas de cocaína, lo cual se convierte pues en uno de los decomisos más grandes en ese país. Por la presencia de grupos criminales y la violencia que ejercen, los indígenas tzotziles han huido de su pueblo Chenaló, esto en el estado de Chiapas, gobernado por Morena, donde gobierna Rutilio Escandón, quien se ha burlado de la situación de inseguridad. A nivel mundial, la siguiente nota tiene que ver con aplicaciones de computadora. La famosa aplicación conocida como Photoshop, que permite una amplia variedad de herramientas de edición de fotografía, que es una marca o es un producto de la corporación de software Adobe, pues está experimentando una crisis en cuanto a las quejas que presentan los usuarios. Esto porque el modelo de Photoshop sigue siendo un modelo de suscripción y de constante cobro de cuotas, lo cual es una injusticia porque si las personas pagan por el producto una sola vez, pues deberían de tener esa versión como cualquier otro producto para siempre. No tienen por qué estar pagando nuevas cuotas como si estuvieran rentando el producto. Eso no le importa a Adobe y constantemente está con las actualizaciones, pero además se ha descubierto que el producto lo que tiene pues para no saturar la computadora es un almacenamiento en nube, y se descubrió que todos esos contenidos que son guardados en la nube son sujetos de investigaciones penales o judiciales que pudieran incluso costarle la libertad o pues importantes costos a quienes se atreven a utilizar la nube de Adobe. Por lo cual se dice que el sistema de Photoshop va a caer en crisis, ya tiene muchísimas críticas en internet por su mal funcionamiento, y que posiblemente se comiencen a utilizar otra clase de herramientas. Hay herramientas incluso gratuitas con funciones muy similares a Photoshop de Adobe, o también se estarían utilizando pues otra clase de herramientas o de otras marcas, porque es una invasión a la privacidad y además presenta un mal funcionamiento y es muy costoso utilizar dicho producto. El FBI anuncia que ha desbloqueado el teléfono personal, el teléfono inteligente del atacante contra Donald Trump, el teléfono de Thomas Matthew Crooks. Dice que utilizó un software conocido como Celebrity. Según reportes de periódicos mexicanos, dicen que el gobierno, la dictadura de López Obrador, también dispone del software Celebrity, que significa celebridad, y que se utiliza para pues hackear teléfonos celulares, para desbloquearlos, para acceder al contenido de teléfonos celulares.
El software Celebrity es fabricado también por el Estado de Israel, por corporaciones del Estado de Israel. Qué interesante, ¿no? Siempre todo lo que tiene que ver con atentar contra la informática tiene que ver con ese pequeño país que representa los intereses de la élite sionista. A ver, el software Celebrity es uno de las herramientas que pudiéramos decir que tiene a su disposición para violar privacidad y datos personales el gobierno de AMLO. Pero también tenemos que ha adquirido su gobierno el software Pegasus y que también a través de las corporaciones de Carlos Slim, empresario Illuminati, se han adquirido también otra clase de software para hacer cuentas falsas, bots y estar atacando a los opositores políticos. Entonces queda perfectamente claro que el régimen, la tiranía de López Obrador, invierte mucho en virus, en ataques informáticos, en censura, en manipulación de las redes sociales y en dañar dispositivos digitales. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se descarga de internet, porque pues el presidente no sabe nada de computadoras, pero sí que se relaciona con las peores personas, que son delincuentes informáticos. Y posteriormente, pues ya saben que él es el que lanza la piedra y esconde la mano, porque dice que son otros los que utilizan esta clase de herramientas en su contra, cuando él tiene todos los recursos públicos y los usa precisamente con miras a hacer un daño de este tipo. También hay que recordar que la presunta o la virtualmente presidente de México, Claudia Sheinbaum, anuncia que va a continuar por ese camino con espionaje, con destrucción de pues la privacidad, los derechos de los ciudadanos. Hay una amenaza por parte del partido narcotraficante Morena que quiere tener todos nuestros datos biométricos. Eso seguirán insistiendo, como a inicios del gobierno de López Obrador, que exigía robarse todas las huellas digitales del Instituto Nacional Electoral, del INE. Eso va a continuar presionando. También recuérdese que es en este gobierno criminal, múltiples veces denunciado, vinculado al narcotráfico, que, pues, por ejemplo, los servicios de banca en línea, banca en aplicación, fue López Obrador quien cambió las políticas para que se exija la imagen y la ubicación en tiempo real con geolocalización, que es el GPS. Si hoy una aplicación de banco para incluso cobrar 10 pesos o enviar 10 pesos o utilizarlos en la aplicación, te requiere tu ubicación en tiempo real, lo cual es un crimen, es una violación total contra los derechos humanos, contra nuestra privacidad, que está protegida por la Constitución. La Constitución, que en este momento está amenazada de ser destruida en septiembre de este año 2024 por la dictadura narcotraficante de AMLO. Muy grave lo que está pasando en México, en tanto que los medios de comunicación no quieren hablar de ello porque están amenazados, y los organismos internacionales y gobiernos como el de Biden no hacen absolutamente nada para ayudar a México ante lo que se viene, que es una criminal tiranía narcotraficante socialista persecutora que amenaza a periodistas y opositores políticos, así como líderes sociales y activistas de derechos humanos. El odio y la hazaña, la perversidad y violencia que ejerce López Obrador contra todos los ciudadanos mexicanos es algo nunca antes visto. Vamos con nuestra siguiente nota. El periódico AM destaca el día de hoy que 14 empresas buscan ser constructoras de una importante vía de comunicación, la carretera Silao a la SMA. Constructoras como Vice, Construcciones Urales, Grupo IESA o IESA, entre otras. ¿Sabe lo único que podemos concluir de esto? Que ojalá entre estas empresas, todo parece indicar que es así, que en estas 14 empresas no se encuentran los hijos de AMLO tratando de robarse el dinero con su constructora de proyectos, ¿no? Que es la que ha utilizado como prestanombre también a Amílcar Olán para desviar recursos de construcciones ostentosas e inútiles, así como corruptas y ecocidas como es el Tren Maya. El periódico La Prensa destaca que privaron de la vida a 2 personas en la fiesta de San Camilo por una riña. El Sol de México comunica que Morena impone una reforma para legalizar abortos, concretamente en el estado de Puebla. Previamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hizo una serie de razonamientos ideológicos contrarios al derecho a la vida desde
desde la concepción, que está en la Constitución, pues lo habían despenalizado. ¿Sí? Cuando se despenalizó el aborto, pues dejó sin efecto todas las prohibiciones legales. Pero ahora ni siquiera pues el contenido de las leyes que impedían o que condenaban el privar de la vida a un menor en gestación, pues ahora ya no se tiene eso, porque en el estado de Puebla han reformado la Constitución en ese sentido. Puebla, gobernado por el partido narcotraficante Morena, por supuesto que es un partido abortista, es un partido LGBT, es un partido que se constituye como un cáncer de la Agenda 2030 contra el pueblo de México. Saben que esta clase de movimientos todos tienen que ver con la nueva era, tienen que ver con ofrendas de sangre, tienen que ver con rituales y con un negocio muy sucio que también deja millones de dólares, que son dichas clínicas. El Sol de México también destaca que en la Ciudad de México se rompe registro, es decir, es un registro nunca antes visto muy alto, del robo de autopartes. Los gobiernos de Morena en la Ciudad de México han superado el récord del robo de autopartes. Al menos 11.060 personas en la Ciudad de México han sido víctimas de que les roban los espejos, las llantas, los cristales, las luces traseras, los limpiaparabrisas, etcétera. Bueno, incluso algunas piezas que son como los logos, pues diversas piezas son las que se roban de los automóviles. Son más de 11.060 personas. La cifra o el incremento con Morena va de lo siguiente. Antes del gobierno de Claudia Sheinbaum, los robos de autopartes eran de 4.8 al día. Con el gobierno de Claudia Sheinbaum y ahora con Martí Batres, superan más de 30 robos de autopartes al día en la Ciudad de México. Vamos con nuestra siguiente nota, es del Diario de Yucatán. Ciudadanos bloquean la sede de Comisión Federal de Electricidad en Mérida, Yucatán, precisamente porque siguen padeciendo de los apagones. CFE ha sido denunciada en repetidas ocasiones en todo el país por tardar en restablecer el suministro energético. Diario de Yucatán, mejores salarios en Estados Unidos siguen siendo el principal atractivo para que millones de mexicanos dejen su país, dado que con López Obrador los aumentos salariales no significan ningún beneficio ante la enorme inflación que ha ocasionado su gobierno. Esto lo informa el Consejo Nacional de Laicos, lo destaca también el periódico Diario de Yucatán, que sigue siendo altamente rentable trabajar en los Estados Unidos de manera ilegal, pues en México la situación económica ha empeorado con López Obrador. Vamos con nuestra siguiente nota. Diario de Yucatán también proporciona información dura sobre cómo es que el Tren Maya no cumplió con ninguna de las expectativas anunciadas por la dictadura de López Obrador. Se hablaba de que tendría 75 trenes en funcionamiento, pues no, hay menos de 7. Se esperaba que tuviera 22,000 pasajeros al día, pues no, tiene menos de 1,200 en algunos días, menos de 1,200, y se esperaba que moviera 22,000 día con día. Y sobre todo las ganancias no llegan a pesar de que fue una obra extremadamente costosa. Un robo total la construcción del Tren Maya, pero también hay que recordarlo, si sumamos el fracaso del Gas Bienestar, si sumamos el fracaso del Insabi, más de 500,000 millones de pesos, si sumamos el fracaso de la megafarmacia, 209,000 millones de pesos, pues es una destrucción total del futuro y del patrimonio de México. Es un daño patrimonial. O sea, en México es un absurdo que la Auditoría Superior de la Federación diga que va a buscar daños patrimoniales por el gobierno de López Obrador, cuando estos son claramente visibles: el de Huehuetoca, el de Zumpango, el de la Selva Maya, el ecocidio de la Selva Maya, el de Paraíso Tabasco. Son robos enormes y a la vista de todos, que además el presidente, que tanto se jacta de decir el que nada debe nada teme, pues resulta ser que él teme muchas cosas, porque constantemente está ordenando que se preserve como asunto de seguridad nacional todos los contratos de sus empresas corruptas. Definitivamente que ese era el interés precisamente de endeudar a México por más de 7,000 millones de pesos. Perdón, 7,000 millones de pesos es la deuda en general, que sigue creciendo a un ritmo aceleradísimo de 100 millones creo que cada hora.
Lo que él está haciendo, o lo que él buscó hacer a través de coaccionar el voto de los mexicanos para imponer a la narcocandidata, pues tiene que ver precisamente con asegurar más negocios sucios para sus hijos, que se han llevado más de 6 billones de pesos, y también pues que quede impune, ¿no? Que no haya ninguna investigación que pudiera ordenar otro gobierno, como hubiera sido el de Xóchitl Gálvez o como pudiera ser cualquier otro gobierno de oposición, pues tendría que estar obligado a ordenar una investigación total contra los hijos del presidente. Vamos con nuestra siguiente nota. El periódico El Economista destaca que las Afores tuvieron grandes ganancias. ¿Y saben por qué? Por las grandes pérdidas de valor del peso mexicano tras el anuncio de la reforma judicial de López Obrador. Pues sí, las Afores ganan dinero cuando el peso está bajo porque las ganancias llegan en dólares. Entonces, entre más pierda valor el peso, mejor para todo lo que tenga que ver con ganancias en dólares, pues el valor del dólar se incrementa en México. Y ya ven que pues el narcopresidente López Obrador nunca le gusta hablar de cuando el dólar supera el valor del peso o cuando se incrementa el valor del dólar sobre el peso. Pero la realidad de las cosas es que nos conviene que el dólar esté alto, no que esté bajo. Cuando el dólar está bajo hay pérdidas económicas en nuestro país porque México depende fundamentalmente de las remesas que se envían de Estados Unidos a México. El periódico Reforma presenta fraude a la nación. Andrés Manuel López Obrador también subsidia Comisión Federal de Electricidad. No es cierto que Comisión Federal de Electricidad ha tenido grandes beneficios en la administración de Manuel Bartlett Díaz. De hecho, es todo lo contrario. Resulta ser que el régimen de López Obrador le ha estado inyectando más de 24,000 millones de pesos en subsidios a Comisión Federal de Electricidad, esto en el primer trimestre del año 2024. Así que eso de las ganancias es una vil estafa, una vil mentira. También es producto de grandes endeudamientos contra México, que se inyecta este dinero a distintas dependencias del Estado y de ahí mismo se dice que se está recaudando impuestos, lo cual es doble falsedad. Una doble falsedad, una contabilidad tan perversa nunca se había visto. Al menos yo no recuerdo tener registro de lo que han destacado los historiadores de gobiernos anteriores a los 90s, pues de que alguien hubiera hecho una estafa de semejante envergadura, porque lo que está haciendo pues es endeudar a México, inyectar dinero aquí y allá y luego decir que esas son ganancias y luego de ahí tomar ese mismo dinero como impuestos y después presentar informes maliciosos porque son tendientes también a engañar al pueblo y a los posibles inversionistas de estos proyectos, como que Comisión Federal de Electricidad ha mejorado, y no es cierto. De hecho, los apagones reflejan que la capacidad de abastecimiento de Comisión Federal de Electricidad ha descendido en esta administración. Vamos con nuestra siguiente nota y es el panfleto, el órgano de propaganda de López Obrador, el periódico amarillista La Jornada, que es el pensamiento de López Obrador o lo que quiere pues ver en impreso, pues dice lo siguiente, dice que Donald Trump ha tenido una cargada política y que de eso ha derivado que sea el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. La redacción del periódico La Jornada con este sería el segundo día en que están furiosos de que Donald Trump vaya a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues todo parece indicar que piensan que Claudia Sheinbaum, la corrupta e incompetente candidata del partido narcotraficante Morena, está perdida ante el gobierno de los Estados Unidos si queda Donald Trump, porque Donald Trump no le permitiría ejecutar toda su agenda criminal sobre México para perjudicar a los Estados Unidos, como ya se tenía planeado por parte de todo el narcobloque que conforma Colombia, que conforma Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otras naciones que han caído presas como Cuba del narcotráfico y socialismo del siglo XXI. Periódico El Universal, la red organizada de sicarios que floreció bajo los auspicios y protección de Claudia Sheinbaum de Morena en la Ciudad de México. Periódico El Universal revela un dato bien importante, que en la Ciudad de México, y esto es lo peligroso, ¿por qué se han incrementado los asesinatos con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México? Pues esto tiene que ver con el hecho de que existen redes ya organizadas de sicarios, es decir, matones a sueldo, para quien esté dispuesto a darles de 5,000 a 500,000 pesos.
Obviamente el matón, el sicario, el mercenario, determina, pues dependiendo de qué persona se trate, cuánto va a cobrar por asesinar a una persona inocente. Y resulta ser que con el gobierno de Claudia Sheinbaum este negocio de ser sicario se incrementó. Cobran entre 5,000 a 500,000 pesos para asesinar a una persona. Una nota presentada por el periodista de la redacción del periódico El Universal, David Fuentes. Así de barato es ordenar el asesinato de una persona en el gobierno de López Obrador. Las ventas de Amazon Prime Day alcanzaron un nuevo récord superando los 14,000 millones de dólares. Es lo que dice Adobe Analytics, que es una división de esa empresa de software que evalúa las ganancias de otras empresas. No sé qué tan fiable sea, porque también los que son analistas, los que revisan esta clase de datos, pues también luego deben de ser sometidos a ver si sus datos son tan efectivos. Vamos con otra nota. Esta nota sí que es importante, no he visto que la destaque en ningún periódico, no he visto que se esté comentando en las mesas de opinión, de debate, pero es un hecho indiscutible. Y no es de alegría, no es que yo me esté alegrando o que piense que esto me convierte a mí en el oráculo. No, simplemente creo que es una situación lamentable que se veía venir desde mucho tiempo atrás. México perdió 2.5 mil millones de dólares en junio de 2024. Al cierre de junio de 2024, México perdió 2.5 mil millones de dólares con López Obrador. Esto es lo que dio a conocer el Banco de México, Banjico, en conjunto con el Instituto Internacional de Finanzas, IIF. Esto indica que la mayoría de los inversionistas de bonos con rendimiento a plazo limitado pues han estado dejando el país. No quieren tener sus activos en pesos mexicanos por la amenaza de López Obrador de destruir la Constitución. Está fea esta reforma porque incluye destruir el Poder Judicial de la Federación, incluye destruir de completo la Constitución como la conocemos, incluye destruir de completo los organismos constitucionalmente autónomos, quiere dejarnos sin competencia económica, sin evaluación del sistema educativo, quiere dejarnos sin los institutos de transparencia y rendición de cuentas, quiere dejarnos sin estadística, sin evaluación de la pobreza, a pesar de que, por ejemplo, el Coneval le ha dado resultados, entre comillas, manipulados a favor de López Obrador, pues ni siquiera eso ha frenado los afanes de destruir dichas instituciones constitucionalmente autónomas, organismos constitucionalmente autónomos, pues porque el presidente considera que lo que no está sometido a su poder enteramente no es correcto. Vea, lo que quiere él, pues es una completa arbitrariedad, ¿no? Un completo abuso contra el pueblo de México, la extinción de los derechos y de la persona constitucionalmente reconocida como la conocemos en los ordenamientos legales vigentes. La corporación Google anuncia que comprará una startup de ciberseguridad israelí conocida como Wiz por más de 23,000 millones de dólares. Confirman el asesinato del dueño de un restaurante en Tampico, Tamaulipas, gobernado por Morena. El dueño fue privado de la vida en la presencia de los comensales, esto en Avenida Franja de Oro, otro de los muchos hechos violentos. Confirman la pérdida de la vida de 2 mexicanos tras el desplome de una narcoavioneta, esto en Venezuela, concretamente en el sector de Chaparral. Esto es lo que informó las autoridades de la dictadura de Nicolás Maduro, que se dedican al narcotráfico y al parecer ven esto como como el intento de unos criminales, de unos narcos mexicanos de vender sustancias que solamente el cártel Los Soles de Maduro pues está autorizado a vender y distribuir en Venezuela. Violencia en Celaya. Sujetos armados privan de la vida a 2 clientes en un bar conocido como Mr. Barbas.
La violencia contra los centros nocturnos es también uno de los principales objetivos de extorsión y ataques del crimen organizado en la administración de López Obrador, que pues supera por mucho la violencia de otros gobiernos. Detienen a un sujeto llamado Juan Luis M. por almacenar en distintos dispositivos digitales pornografía infantil. Esto lo informó la Fiscalía Estatal. Vamos con nuestra siguiente nota. Revela el USA Today, un periódico de los Estados Unidos, afirma que la versión que nos había dado el gobierno sobre la muerte del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, en 2022, habría sido falsa. El USA Today dice que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación la organización que privó de la vida al secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, en 2022. Dicen que habrían derribado su helicóptero lanzándole un misil de estos que son capaces de rastrear máquinas que generan mucho calor, son guiados por rayos infrarrojos. Al parecer el gobierno de México ha tratado de ocultar esta clase de tragedias, diciendo que son accidentes, ¿no? Yo recuerdo particularmente también que en el año 2022, cuando se intentó detener al narcotraficante Rafael Caro Quintero, que por cierto muchos dicen que está vinculado a Manuel Bartlett, actual director de Comisión Federal de Electricidad, pues se desplomó un helicóptero de la Marina y murieron 14 marinos. Y el gobierno, la explicación que dio a tal desplome y que sigue sosteniendo es que se les acabó el combustible y que por eso murieron. Difícil que nosotros pensemos eso, considerando que son cuerpos de élite, que son personas especializadas y que esas máquinas pues tienen indicadores de combustible. El desplome, lo más seguro es que también haya sido un disparo, si bien en ese caso los periódicos de Estados Unidos no han reportado una cosa similar. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el más violento de la historia de México. Suma más de 192.608 asesinatos violentos en esta administración. No ha habido ningún gobierno anterior desde que se tiene el conteo de la cifra de homicidios dolosos que pueda superar esta enorme cifra de muerte, violencia, horror, destrucción como nunca se había visto. Esto, de inicio, exhibe como fracasada la estrategia de seguridad de López Obrador de abrazos no balazos y exhibe como fracasado el discurso, además de la creación de la Guardia Nacional como la peor institución de seguridad pública que se haya visto en la historia de México, pues, pese a su creación en el año 2019, pues la cifra de asesinatos supera los 192.600 asesinatos. Entonces, ¿cuál es el resultado de la supuesta muletilla que utiliza López Obrador de que se combaten las causas, que ya no es como antes? Estamos viendo que en efecto ya no es como antes. La situación es ahora extremadamente violenta, como nunca antes se había visto. Vamos con otra nota, pues el jurisconsulto, el experto en derecho José Ramón Cosío, opina sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación por parte de Andrés Manuel López Obrador y habla sobre la locura, la obsesión del presidente de que los juzgadores no tengan experiencia, que porque dice que si tienen experiencia son corruptos. Qué manera de descalificar a todos los que han trabajado durante tantos años como jueces, como licenciados en Derecho, pues decir que si tienes experiencia eres corrupto. Yo creo que en cualquier trabajo el que tiene experiencia pues tiene conocimientos de práctica. Pero para el presidente, que es un frustrado enemigo de la independencia, de la división de poderes de la República, pues él dice que no, que los que tienen experiencia son corruptos. Y dice que quiere juzgadores sin experiencia y que sean electos por el pueblo. En realidad serían electos por el narcotráfico. Y ya saben que el narcotráfico vota asesinando o amenazando o secuestrando a sus jueces. Bueno, pues José Ramón Cosío indicó que eso de elegir a los jueces por voto, pues tiene una directa vinculación o sesgo con el financiamiento del narco a las campañas,
y el asesinato de candidatos. Si recordamos que eso ha hecho que políticos corruptos como el presidente López Obrador lleguen al cargo más importante, que es el de presidente, y han impuesto o han pretendido imponer a Sheinbaum como presidente de México también, pues eso nos indica que la elección no ayuda a evitar jueces corruptos ni evita que lleguen funcionarios corruptos a ocupar un cargo, porque si eso fuera, pues los alcaldes no serían corruptos, si eso fuera, los gobernadores de Morena no serían corruptos y son los más corruptos. Y fueron electos por voto popular. José Ramón Cosío indicó que una reforma con falta de racionalidad jurídica queda únicamente a servir a la política, pues se está haciendo únicamente en razón de intereses políticos, es decir, politiquería. Llegó a México el empresario corrupto argentino Carlos Ahumada, empresario ligado a la historia de corrupción de Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Morena intentó mantener el caso de Carlos Ahumada en oculto. Esto que está haciendo él, ha sido extraditado desde Argentina. En su momento dije de Panamá, no, desde Argentina. Yo creo que me acordé del Panama Papers en el que está la familia de Claudia Sheinbaum y por eso comenté que había sido extraditado desde Panamá. No, Carlos Ahumada viene desde Argentina, llegó esta mañana en un avión y ha sido muy cuestionado por qué a su arribo no acudió a presentarse ante un juez, pues era necesario, tratándose de una extradición. El partido Morena pues se ve que ha estado intentando, sobre todo en temporada electoral, trató de ocultar por todos los medios la detención de Carlos Ahumada, pues Carlos Ahumada fue grabado, fue exhibido en el año 2004 entregando fajos y fajos de billetes al amante de Dolores Padierna, política corrupta de Morena, y también al amante de Claudio Sheinbaum, el señor Carlos Simas Gispert. Ya saben que Claudio Sheinbaum ha cometido muchas veces adulterio en su vida y pues ahora anda con otro señor que se apellida Tarriba, también de origen judío, por eso tiene un apellido tan extraño. Carlos Ahumada no acudió durante el martes a comparecer ante el juez, pero se prevé que asista mañana, o sea, miércoles 17 de julio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México notificó durante la mañana que el empresario argentino se presentaría voluntariamente ante el juez de ejecución para emitir una declaración por fraude, porque eso es de lo que se le está acusando, para variar. Se ha dicho que Carlos Ahumada Courts probablemente podría en algún momento, y esto es lo que quisiéramos todo, que exhibiera, que denunciara bien las operaciones delictivas de Claudia Sheinbaum, porque hay que recordar que sus empresas estas offshore, sus inversiones en el Panama Papers, se dan precisamente en el contexto del dinero que recibía ilícitamente su amante, Carlos Simas. La Fiscalía de la Ciudad de México, que está totalmente corrompida por Morena, aseguró que esta mañana notificó a Carlos Ahumada una invitación para que se presentara voluntariamente ante el juez de ejecución. O sea, es si quiere. ¿Cómo la ven? O sea, si quieres te presentas a declarar. Estás acusado por fraude y te están extraditando por eso, pero si quieres, te puedes presentar. Aseguró que el empresario nacionalizado mexicano señaló que comparecería voluntariamente a las 13 horas a la 1 de la tarde ante la autoridad judicial en la zona de juzgados de la Ciudad de México del Reclusorio Norte. Carlos Ahumada no asistió, pero se prevé que acuda mañana. Vamos a ver si es cierto. Y obviamente que acude bien recomendado por el narcopresidente López Obrador. Faltaba más, ¿no? Acude recomendado, cuídenme a porque si él cae Sheinbaum probablemente, ¿no? Carlos Ahumada llegó a la Ciudad de México este martes 16 de julio, procedente desde Buenos Aires, Argentina. Dice que arriba al país para arreglar sus problemas legales, así lo detalló su abogado, el señor Enrique Hostos. Antes de las 6 de la mañana, Carlos Ahumada había arribado a territorio mexicano. Su abogado dijo que
que fue recibido por autoridades de la Fiscalía General de la República, que también está corrompida por López Obrador. Será puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Va a solicitar con base a una suspensión que aquí tengo otorgada por un juez federal, que se deje en inmediata libertad y salga del área internacional como cualquier ciudadano que viene del extranjero. No, fíjate que no es como cualquier ciudadano que viene del extranjero. Es un sujeto que viene acusado de defraudación y que está vinculado a tu narcocandidata, a tu patrona, ¿no? No vaya a ser que abra demasiado la boca y que perjudique a la narcojudía Claudia Sheinbaum. Eso debido a la sentencia condenatoria que se le impuso por fraude. Es falso que Carlos Agustín Ahumada Corts haya cumplido por completo la pena que le fue impuesta por parte de la autoridad judicial, aclaran las autoridades. Según las autoridades mexicanas, hay 2 investigaciones en contra de Carlos Ahumada desde que Rosario Robles Berlanga, que antes era colaboradora de López Obrador, luego fue de Enrique Peña Nieto, señaló a Carlos Ahumada de cometer el delito de extorsión y hacer fraudes millonarios en la Gustavo Madero, que siempre ha sido gobernada por el partido narcotraficante Morena, cuando se llamaba PRD también, y Tláhuac, esas 2 alcaldías donde tantas cosas divertidas del crimen organizado como fosas clandestinas, altares satánicos, tortura, asesinato, prostitución infantil, bueno, ocurre todo lo que ustedes se puedan imaginar, cosas horribles en la Gustavo Madero y en Tláhuac. Todo vinculado con la narcocandidata Claudia Sheinbaum y también la narcojefa de gobierno que creo que se llama Clara Embrujada, algo así, ¿no? Clara Embrujada, Clara Bruja. Hay que divertirnos un poco con esto también, ¿no? Por supuesto que sé cómo se llama. Bueno, pues sí, Carlos Ahumada está en México, pero pues no se ve que vaya a hablar contra Claudia Sheinbaum. Aunque sí le preocupa mucho a Morena. Ya le tendrán que dar algo a Carlos Ahumada para que no vaya a abrir la boca contra la narcocandidata. Pero sí, obviamente que todos nos acordamos de la historia, ¿no? De la historia. Bueno, yo aunque era un menor de edad, ¿cómo estaba al pendiente de las noticias desde aquel entonces? Y sí, innegable que incluso Televisa transmitió el video que nadie puede negar de pues los fajos y fajos de billetes que recibían René Bejarano, o sea, a nombre de López Obrador. Digo René Bejarano, pero es López Obrador el que recibía el dinero sucio. O Carlos Imaz Gispert, amante de Claudia Sheinbaum, que recibía también los fajos y los fajos de billetes. Y no es como dice Claudia, que eso ya está aclarado y que qué flojera de hablar de los exnovios o examantes, o no sé cómo dijo en el debate con Xochitl Gálvez. Fíjate que no está olvidado porque no has regresado el dinero. Rata. Sheinbaum pues no ha regresado el dinero. No está aclarado nada. Nada que está aclarado. Yo por ejemplo, para entender, para creer que el asunto estuviera aclarado, pues tendría que haber una declaración de impuestos por todos esos fajos de billetes que recibían, ¿no? Y esa nunca la vamos a ver. El periódico El Financiero. Fíjese que últimamente veo columnas de los periódicos como muy, pues no exactamente conformadas, vamos a decir. Por lo general, cuando yo escribo, doy una motivación, una causa, decir por qué estoy hablando de esto, ¿no? No voy a ponerme a hablar de algo que no tenga valor o importancia o relevancia en este momento. Tiene que haber una justificación de ese tipo. Pero ahora las columnas de algunos periódicos son recordatorios, son trabajo de hemeroteca. Y bueno, al menos en algún grado nos recuerdan aspectos valiosos de nuestra historia, que no deben de olvidarse, y qué bueno que lo estén haciendo de esa forma. Aunque deberían de darle un poco más de explicación por qué. El periódico El Financiero recordó hoy que Lázaro Cárdenas Batel, el que supuestamente está nombrando Claudia Sheinbaum como su jefe de oficina presidencial, pues ocasionó la guerra contra el narco en el gobierno de Felipe Calderón en el año 2006. Debido a que los Cárdenas son unos criminales que tenían en muy mal estado Michoacán, que lo entregaron a los negocios sucios del narco para enriquecerse, pues ocurrió lo siguiente, ¿no? Que empezó una matazón con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel
nieto del criminal, del ladrón, del corrupto, del traidor a la patria, Lázaro Cárdenas del Río, y pues dijo lo siguiente: la situación de ejecuciones se ha tornado compleja, difícil, en un problema de enorme magnitud, y se tiene confianza que el gobierno federal, se refería a Felipe Calderón, brinde mayor apoyo. Esto lo dijo Lázaro Cárdenas Batel en 2006. En su momento, los enfrentamientos, cuando Felipe Calderón envió el ejército a combatir todos estos ataques por parte de grupos criminales, pues derivó en el asesinato de más de 121,000 personas. Lo bueno de esos 121,000 personas asesinadas, si es que se puede decir algo así, que yo creo que es lo más polémico que he dicho, pues sería que en su mayoría eran criminales asesinados por el ejército. Ahora no. Ahora con el gobierno de López Obrador, los más de 192,000 asesinatos, pues muchos son civiles inocentes. Pero el gobierno de López Obrador le gusta burlarse de las víctimas. Ya lo escucharon en una y en otra ocasión, carcajeándose de las víctimas. Bueno, pues esos 121,000 fallecidos se reportaba en aquel entonces, 2006, 2007, 2008, pues como algo terrible, como una tragedia. Sobre todo porque López Obrador hablaba de que los criminales eran jovencitos valientes, jovencitos que no debían de ser asesinados, cuando en realidad eran unos viejos de más de 45 o 50 y tantos años, como fue cuando asesinaron a los del cártel Beltrán Leiva, y López Obrador estaba furiosísimo, ¿no? Que fueron asesinados en Nayarit, a donde se da sus escapadas el narcopresidente. Bueno, pues un problema que generó la familia Cárdenas durante tantas décadas, que han estado robando, destruyendo Michoacán. Pues estuvo así la situación, totalmente mal el Estado. Cárdenas respaldó la corrupción de Daniel Ortega como representante de la Organización de Estados Americanos en la OEA. Él estuvo ahí, siendo que Cárdenas Batel también estuvo vinculado a una organización terrorista conocida como la Liga Comunista 23 de septiembre, en la cual también estuvieron la familia de la corrupta titular de Derechos Humanos, esta señora Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Y también, Rosario Piedra Ibarra es la hija de una política corrupta del Partido del Trabajo de Salinas de Gortari, el PT, que quiso ser candidata presidencial y fue la primera candidata presidencial, la esposa de un terrorista de la Liga Comunista 23 de septiembre. Para dejarlo para nota, ¿no? Qué podrido está el sistema político mexicano, que secuestradores, extorsionadores, terroristas, pues han llegado incluso a presidentes de la República. Pero eso ya está jodido, perdónenme la expresión, eso ya está jodido desde tiempos de Lázaro Cárdenas del Río, o sea, desde la década de los 30, desde la década de los 40, pues ya llegaban matones, sucios, civiles, asesinos, como la familia de Omar García Harfuch, pues ya llegaban a ser funcionarios importantes, ya llegaban a ser presidentes. Y es que pues para las élites satánicas del mundo, pues México pues es un país tercermundista, con una población mirada por debajo del hombro, con más desprecio que si fuéramos África. Y entonces pues decían, pues un matón como Lázaro Cárdenas del Río está bien para México, está bien para México. Entonces pues Lázaro Cárdenas Batel, nieto de ese asesino, pues goza de privilegios. Por cierto, Lázaro Cárdenas del Río, que mató al presidente constitucional de México, Carranza, el primer presidente constitucional, me refiero a la Constitución de 1917, lo mató Lázaro Cárdenas del Río por órdenes del masón satanista grado 33, Plutarco Elías Calles, que es el que hace la guerra cristera, mata más de 250,000 católicos. Todas esas cosas que se hicieron y todas las historias de, pues dijéramos hasta cierto punto de estupidez, porque no era una persona muy brillante, Lázaro Cárdenas, pues son parte de las que se inscriben en la historia del triste y deprimido México, que llega hasta nuestro tiempo como pues la última, pues usted puede ver, ¿no? La situación de México. No se engañen, o sea, no destacamos en absolutamente nada, y eso tuvo que ver con todo el proceso de la Revolución Mexicana, que por ahí alguien le llama la revolución por los robos, por el proceso acelerado de robos que se dio en esa a partir de 1910. Lázaro Cárdenas Batel también estuvo en el Masónico Institute Woodrow Wilson for the Scholars,
Parece ser que es el Instituto Woodrow Wilson, que fue por cierto un presidente masón, traidor a la patria, miembro del Ku Klux Klan en los Estados Unidos, y que fue el que creó la Reserva Federal. Entonces, pues estuvo en esas instituciones que son think tanks o tanques de pensamiento de Estados Unidos de Norteamérica, y ya saben, también tipo Fundación Rockefeller, tipo Fundación Ford, todas las agendas lamentables que contienen. Lo que llama más la atención es que, diciéndose tan comunista, cómo estaba en esas organizaciones tan yanquis, tan pro-yanquis, tan norteamericanas, tan ligadas a los intereses de ese país, a lo que llaman el Estado Profundo. Vamos con nuestra siguiente nota. Entonces sí, simplemente para aclarar por si tenían la duda, Lázaro Cárdenas Batel es parte del enemigo público de México, como Claudia Sheinbaum y como López Obrador. Vamos con nuestra siguiente nota. Identifican un cuerpo en descomposición que fue hallado en Culiacán, Sinaloa. Se trata de un elemento de la Guardia Nacional que tenía apenas 29 años de edad. Bueno, ya tenía la mayoría de edad, pero pues era una persona relativamente joven. Se llamaba José Javier Pérez Ontiveros. Su familia lo buscaba y lamentablemente pues lo han encontrado en las peores condiciones. Se cree obviamente que fue privado de la vida y pues se exigen justicia. Disparan a 3 hombres en el exterior de las instalaciones de la Guardia Nacional, esto en Tijuana, Baja California, gobernado por Morena. Estas personas estaban haciendo fila para firmar sus medidas cautelares, es decir, eran personas que estaban siguiendo un proceso en libertad, y para demostrar su buena conducta pues tienen que presentarse a firmar. Ellos iban a firmar sus medidas cautelares, que no pueden irse del estado ni salir del país, que hacen acto de presencia a cambio de que se les permita estar en sus hogares. Pues llegaron y los asesinaron y no se sabe quién lo hizo ni el móvil. Entonces pues es otra de las muchas notas rojas de hoy. En México hay menos seguridad con López Obrador. Desde que se creó la Guardia Nacional hay un 14.48% menos policías civiles en la calle. Esto lo revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Hay una disminución también en la profesionalización de las policías. Las policías civiles, que son necesarias, por ejemplo, para atender asuntos de tránsito, mediación entre los a nivel civil, mediación entre vecinos, pues delitos del orden o del fuero común, pues no hay de eso. Entonces, la intención del régimen de López Obrador con su militarización ha dejado desprotegido un amplio sector de la población, pues hay 14.48 menos policías. No hay la capacitación ni tampoco hay la mejora de salarios para los policías. Tampoco hay prestaciones laborales, ni seguro, ni nada que tenga que ver con mejorar la vida de los policías. Por tanto, pues se deja desprotegidos a estos elementos de seguridad, y el proceso y el resultado de la administración de López Obrador, pues ya lo tienen. 192,000 asesinatos dolosos, una falta de acceso a la justicia, y ahora también quiere destruir los tribunales. Sobre todo los tribunales del orden federal. Puebla, gobernado por Morena, aumenta 9 pesos el costo del tanque de gas de 20 kilogramos del gas LP. No van bien las cifras tampoco en cuanto a los energéticos. En Chihuahua dejan una hielera con una narcomanta en una primaria conocida como Niños Héroes. La extremidad al interior de la caja afortunadamente no era humana, sino la extremidad de un cerdo, pero hay el terror por parte de las narcoamenazas en contra de la primaria. Son otro de los casos de extorsión. Crisis ambiental. Los narcos generan miles de toneladas de químicos extremadamente tóxicos que derraman en ríos. El narco no es ecológico, como había dicho López Obrador. Esto lo revela una investigación de Quinto Elemento Lab y también la revista Proceso. Cuentan con el testimonio de un ambientalista llamado Mauro Aguirre Zazueta. Solo por casualidad se apellida Zazueta. Que es el flaco Zazueta es un narcotraficante vinculado a Claudia Sheinbaum directamente y a los gobiernos de Morena en Sinaloa.
Esto lo denunció la periodista mexicana Anabel Hernández. Bueno, pues Mauro Aguirre Zazueta no tiene vinculación con él, al menos que yo lo sepa. Es un medioambientalista en Cozalá y él habla sobre pues todos los químicos tóxicos que vierten, peor que cualquier empresa de minería, a los ríos, al medio ambiente, porque generar todas esas toneladas de droga que abastecen el narco mexicano a Estados Unidos genera muchos químicos tóxicos. Y esto es lo que también ha estado ocultando el régimen de López Obrador, que si lo recuerdan, pues pasó muchos años negando que en México se produjera fentanilo, como todos sabemos que en México se produce fentanilo. En Durango, 52% de la población estudiante menor de 15 años presenta un grave rezago educativo. Reprueban matemáticas y español, esto sobre todo en la región de La Laguna. Al menos 60,000 menores de 15 años de edad no cuentan con educación básica concluida. Esta información la comparte Jorge Herrera de Desarrollo Social, quien también tiene contacto con las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas y emite un reporte similar en este sentido, ubicando pues el pueblo de México. No es solamente el caso de Durango, que Durango pues es uno de los estados más pobres de nuestro país al norte de México, contrario a lo que se ha dicho que el norte es tan próspero y tan avanzado, pues no, en realidad México es una realidad de mucha desigualdad, y la desigualdad en el único aspecto que se podría combatir sería precisamente en el aspecto de la educación, cosa que se ha dejado desechada, sin ninguna atención por parte de este gobierno. Simplemente se destruyeron los antiguos libros de texto y se hicieron unos libros peores. Vamos con otra cosa. Bueno, en León, Guanajuato, pues una niña de 6 años falleció por un cohete que explotó en un tanque de gas, que cayó en un tanque de gas y explotó. Incendió su casa en la colonia Praderas del Sol, y aunque estaba acompañada por un adulto, pues ambos no pudieron salir y murieron calcinados. Por eso no es conveniente andar detonando o lanzando cohetes pues no es conveniente estar detonando cohetes, porque es una actividad ociosa, contaminante y costosa que puede costar la vida, porque puede caer en algún depósito de combustible o puede hacer contacto incluso con algo, con una fuga de gas o de combustible, porque pasan ductos por debajo de la tierra y pueden generar una explosión. En el estado de Luisiana hallan un bebé de 1 año que sobrevivió 2 días estando solo junto a una carretera abandonado. Lamentablemente su hermano de 4 meses no sobrevivió. Su madre, de nombre Aliyah Jack, ya fue arrestada por no buscarlos, por no proteger a sus hijos. En el estado de Israel, el exdirector del Mossad, Yossi Cohen, pues dijo que se declara como un político de derecha, pero que no va a ingresar en la política porque en la actualidad no hay las condiciones para formar un nuevo partido político. Dijo que seguirá siendo parte de su negocio en SoftBank. Esto de SoftBank yo lo tenía ubicado en Japón. ¿Por qué destaco esta nota? Bueno, pues porque resulta ser que encontramos nuevamente relaciones del Mossad con la principal televisora de México, Televisa. Una relación no tan evidente es que pues si SoftBank pertenece al Mossad o está vinculado al Mossad, pues recordemos que la fusión de Televisa con Univisión, autorizada por el masón López Obrador, por el narcopresidente, pues tuvo también una participación de este consorcio financiero SoftBank, que pues se había ubicado mayoritariamente japonés, pero ahora se descubre que también tiene una participación por parte de personas israelíes e incluso vinculados al Mossad. Entonces doblemente, ¿no? Porque también los productos de CB Directo tienen vinculación con exagentes del Mossad, y ahí está otra vez la mano de ese aparato de inteligencia y pues tan polémico, tan violento, tan interventor en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Creo que tiene presencia en todo el mundo la mafia de los iones, ¿no? Pues ahí lo dejamos para el apunte.
para el apunte, y esto sirve muchas veces, ¿no? Ahora sí que alguien dijera, no estoy encontrando el hilo negro. Pues yo creo que sí. De poco en poco vamos encontrando el hilo negro de muchas cosas y por qué se comportan los medios y las personas que trabajan para dichos medios de determinadas formas. Bueno, revelan, esto apenas lo ha revelado un corresponsal de medios, un corresponsal de Washington, no, mejor dicho, de los medios de comunicación de México en Washington. No es una especulación, no es una idea mía. Dicen que la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, de nombre Kimberly Shettle, se encontraba en Milwaukee al momento del atentado contra Donald Trump el fin de semana. Y que, bueno, pues el francotirador se comunicó con ella porque ya habían visto que había un francotirador que estaba apuntando contra Donald Trump. Se estaba preparando, ya lo habían visto. Entonces dice que el francotirador del servicio secreto le marcó en repetidas ocasiones a Kimberly Shettle, la titular del servicio secreto, y que le pedía la orden para pues abatir, para privar de la vida al atacante, antes de que pudiera hacer daño, antes de que pudiera incluso lesionarle el oído. Pero que esta señora Kimberly no le contestaba, estuvo 3 minutos intentando recibir la orden y pues no podía ser. ¿Por qué? Por diversas causas. Estaba ocupada, no escuchó su teléfono. Ahí lo dejamos, ¿no? Lo tendrá que determinar la autoridad. Yo creo que si la señora ha dicho que asume totalmente la responsabilidad de lo que ocurrió, pues entonces, pues hasta una responsabilidad penal pudiera resultarle. 3 minutos de estarse tratando de comunicar el francotirador y no le contestaba. La directora del servicio secreto Kimberly Shettle asumió durante el lunes en una entrevista para el canal ABC News la responsabilidad total por el atentado del sábado contra Donald Trump, pero afirmó que se mantendrá en el cargo. A ver, cualquier persona que acepta un fallo de este tipo renuncia al cargo, ella no. Shettle calificó de inaceptable el intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano a la presidencia en Butler, Pensilvania. Asumo la responsabilidad. Yo soy la directora del servicio secreto y tengo que asegurar que realizamos una investigación y que damos recursos a nuestro personal cuando sea necesario, dijo Shettle. Kittle, sería Kittle, ¿no? Se pronunciaría como Kittle. Si bien indicó que no va a dimitir, no va a renunciar al cargo, como le están exigiendo sus más críticos. En un comunicado dijo eso, que la responsabilidad es plenamente suya. Preguntada por las pesquisas, dijo que las autoridades locales estaban encargadas de asegurar el edificio fuera del perímetro de seguridad desde cuyo tejado disparó el sospechoso Thomas Matthew Crooks, que fue abatido, y confirmó que la policía local estaba dentro del edificio mientras este estaba en el tejado. Asimismo, sobre la posible identificación como sospechoso de Crooks antes de que disparara contra Donald Trump, indicó que buscar a esa persona, encontrarla, identificarla y eventualmente neutralizarla tuvo lugar en un periodo de tiempo muy corto y eso lo hace muy difícil. Lo que sí no era difícil era poner un guardia del servicio secreto en ese edificio, que era una posición alta desde la cual podían disparar a Donald Trump. Quien esté pensando que el servicio secreto se equivoca en cosas tan obvias, bueno, entonces quien diga que es conspiranoico, porque también veo las cuentas falsas que comienzan a atacarme con eso, que quien diga que es conspiranoico tener ubicación de estos hechos, de estos temas, pues pobres de ustedes, ¿no? Porque realmente pues esas ofensivas, esas narrativas hoy en día no convencen a nadie, porque
El servicio secreto tiene protocolos de seguridad muy estrictos y es difícil pensar que un sujeto de 20 años con incluso, pues parece ser que pocas habilidades motrices e intelectuales pudiera hacer o organizarse de esa forma y burlar los controles de seguridad de un aparato de inteligencia tan sofisticado como el de Estados Unidos. Vamos a cerrar nuestro programa pues con la oración de todos los días, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y de la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitti nobis debita nostra, sicud et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur, tu que princeps militias celestis, Satana miliosques, spiritus malignos, cuidat perditionem animarum pervagantur in mondo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios en español. Cristo conmigo, Cristo ante mí. Cristo tras de mí, Cristo en mí. Cristo bajo mí, Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento. Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí. Cristo en todo ojo que me ve. Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
así es como llegamos al final de una nueva emisión. Voy a estar tratando de pues darme un tiempo de diversificar los contenidos del canal a fin de tener una mayor cobertura de pues amplios aspectos de la vida, porque obviamente no todo tiene que radicar en las noticias, pero sí que hay notas, sí que hay historias que todo el mundo debe de conocer. Estoy preparando un libro sobre sectas modernas. Estoy preparando también algunas mezclas de música de la estación corriente de 87.5. Y bueno, pues hay muchas cosas que se estarían elaborando en curso, obviamente en mi tiempo libre. Y de esa forma, pues tendremos un espacio conformado en varias también plataformas donde se puede almacenar y compartir dichos contenidos. Pues gracias a Dios, si Dios lo quiere, estaré haciendo un nuevo programa en los próximos días. Gracias a ustedes por escuchar. Hasta la próxima. Dios los guarde, bendiga sus hogares y a sus familias hoy, mañana y siempre. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.